Bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí i gràcies especialment a aquelles persones que amb la vostra feina heu fet possible que se celebri aquest esdeveniment, el Dia Mundial de l'Alimentació. Em sento especialment agraïda d'estar aquí avui amb vosaltres per compartir-ho com a persona jove que representa les preocupacions que tenim la joventut i com a dietista nutricionista. L'alimentació és vida perquè no només ens nodrim, sinó que construïm relacions socials, espais vitals, formes de vida i, per suposat, cultura. Però l'alimentació no només és vida, també és cuidar la vida, ja que el que consumim té grans conseqüències mediambientals i climàtiques que devem adreçar. Però la bona notícia és que els nostres sistemes alimentaris poden ser part de la solució a gran part dels problemes ecosocials actuals. I per això avui contem amb la presència d'algunes organitzacions socials amb major reconeixement estatal i internacional en aquests àmbits, com són la Gasol Foundation, UNICEF, Asociació Espanyola contra el Càncer i Justícia Alimentària, conjuntament amb la vicepresidenta segona del Govern, el ministre de Consum i l'alcaldessa de Barcelona, que formen el cartell d'aquesta jornada. Ara, si us plau, demanem a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que pugi a dirigir-nos unes paraules. Doncs moltíssimes gràcies un dissabte per ser tots aquí. Moltíssimes gràcies, vicepresidenta, ministre, entitats socials, també a totes les persones que ens acompanyeu, però deixeu-me que faci un agraïment especial a la Carlota Bruna, perquè, si em permets que ho expliqui, fa només una setmana que li vaig escriure per Instagram i li vaig demanar si ens podria acompanyar i no va dubtar ni un segon, fins i tot va haver d'ajustar plans, o sigui que moltíssimes gràcies, perquè efectivament és una persona jove molt influent d'aquest nou món que volem construir, reconstruir, per posar la vida al centre. I per tant, molt agraïdes que hagis pogut acompanyar-nos, de veritat. Breument, perquè crec que és molt important que pugui haver-hi aquest diàleg amb les entitats, crec que és important que elles tinguin el protagonisme, perquè ara els hi comentava també, jo crec que és un signe dels temps que un dissabte estiguem a Barcelona una vicepresidenta del Govern de l'Estat, un ministre, l'alcaldessa, en el meu cas, altres autoritats que avui ens acompanyeu aquí i diferents entitats molt importants de tot el país i que estiguem per posar el focus en el tema de l'alimentació sostenible. Això és un canvi de paradigma, en realitat. És veritat que queda molta feina per fer, moltíssima, i que anem molt enredarits, que anem tard, de fet, perquè el canvi climàtic ja està aquí i ja l'estem patint en primera persona. Per tant, anem tard, però també és veritat que hem de ser positives, crec, i veure que el canvi de paradigma també està aquí, i està aquí liderat per la ciutadania, per les generacions més joves i per les entitats que porten molts i molts anys posant l'alerta sobre un tema tan important com és l'alimentació. O sigui, l'alimentació, l'aigua, l'aire que respirem són les condicions bàsiques per l'existència digna de les persones i fins ara és increïble que no haguessin tingut aquest focus que en canvi finalment comencen a tenir. Per tant, és cert que anem tard, però també crec que hem de ser positives i valorar que estem vivint un canvi de paradigma i jo crec que avui estiguem aquí fent aquest acte, amb aquest nivell de participació, crec que és simptomàtic d'aquest canvi, que els temps estan canviant i en aquest sentit crec que ens ha de donar forces per continuar endavant. Suposo que ja les entitats diran moltes dades, però deixeu-me, per exemple, recordar alguna molt rellevant, com que el sistema alimentari, insisteixo, no l'alimentació, el sistema alimentari és responsable de fins un terç de les emissions amb efectes hivernacle, un terç. És cert que habitualment es parla molt més de la contaminació que es provoquen els cotxes i el sistema de mobilitat que tenim imperant actualment, i és cert, però es parla massa poc del sistema alimentari i no de l'alimentació, perquè aquí, per exemple, tenim representants dels pagesos, que agraïm moltíssim que estigueu aquí presents. No són els aliments, ni és el camp, ni són els animals els responsables d'aquestes emissions, sinó un sistema organitzat, capitalista, industrial, que llença tones de menjar cada dia, que produeix de forma absolutament insostenible, que mobilitza aliments que es produeixen en una punta del món i els porta en avió a l'altra punta del món, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, el problema no és alimentar-se, el problema és que el sistema, tal com està muntat actualment, no funciona, està destruint la vida en el planeta i, a part,
en gran mesura no és saludable per les persones i per tant l'hem de canviar. No hi ha una altra opció, en aquest cas hem de ser rotunds, l'hem de canviar. I ho podem fer, i en aquest cas crec que hem de ser optimistes i hem de veure cadascú què pot fer des de la seva part. O sigui, evidentment hi ha unes qüestions que podran abordar des de l'Estat, des de les entitats socials fa molt de temps que s'està fent conscienciació i que s'està impulsant un canvi de mentalitat. Els municipis crec que hem començat a conscienciar-nos que tenim més paper del que havíem pensat fins ara. Barcelona va ser capital mundial de l'alimentació sostenible l'any passat i ho vam prendre com una oportunitat precisament per corresponsabilitzar-nos. Les grans ciutats metropolitanes som les grans consumidores d'aquest sistema alimentari global i no pot ser que ens desresponsabilitzem de com estem consumint, de quant costa i en quines condicions es produeixen aquests aliments que estem consumint, de quant de menjar s'està llançant en les nostres ciutats metropolitanes. Ens hem de fer corresponsables i impulsar els canvis necessaris. Jo també vull agrair, aquí tenim diferents regidors i regidores, també tenim el comissionat de política alimentària que hem creat a l'Ajuntament, que abans no existia, i ara tenim un comissionat per a aquesta qüestió específica, que ha estat treballant amb tot el teixit i afortunadament a Barcelona també tenim una àrea metropolitana, aquí també ens acompanyen alcaldes i regidors i regidores de l'àrea metropolitana, on tenim un parc agrari, on tenim potencialitats que hem de cuidar i que no hem de posar en perill amb les ampliacions de l'aeroport absurdes, sinó que hem de cuidar i hem de vetllar per conservar tot el verd i tota la producció agrària que encara tenim a l'àrea metropolitana. Tenim un sistema de mercats, de 40 mercats que són meravellosos i que donen vida als nostres barris. Tenim Mercabarna, on hem començat a fer una política també de promoure el producte de proximitat, de temporada i ecològic. I, evidentment, això ho hem de fer treballant amb ramaders, amb pagesos del territori català i del territori de proximitat, denunciant també les condicions injustes en les que han de treballar i els preus injustos, vergonyants, que s'està pagant a la gent que en el camp està fent la feina més important, que és produir els aliments que després consumim. Per tant, és una qüestió de sostenibilitat, de cuidar la vida al planeta, de salut de les persones, de menjar aliments saludables, però també de justícia social i de crear un model que sigui de futur i no de passat. Per tant, volem conquerir una Barcelona del futur que vetlli per la salut dels nostres nens i nenes, que han de menjar menys carn, que han de menjar menys productes de pastisseria, de refrescos, etc., que s'han generalitzat. Per tant, hem de millorar l'alimentació dels nostres nens i nenes si volem defensar el futur a la nostra ciutat, però també ens hem de fer corresponsables del sistema productiu que està alimentant les nostres ciutats, que, com dic, és injust, és insostenible, no és saludable i, per tant, l'hem de canviar. Doncs amb això requereix molta feina de molta gent. Jo, simplement, per anar acabant, deixeu-me posar en valor també que amb la feina de moltes de les regidores que avui estan aquí hem impulsat projectes, no només, com deia abans, amb els mercats o amb Mercabarna. Estem especialment orgulloses de la feina que estem fent amb les escoles. Les escoles són la base de tot, de la democràcia, del futur. Per tant, estem donant molta importància a les escoles en totes les polítiques de transformació que estem fent a la ciutat, també en les d'alimentació. I hem començat a impulsar aquests menús més sans i més sostenibles, reduint el consum de carn, augmentant la proteïna d'origen vegetal i amb productes locals, de temporada i ecològics. Ha tingut molt bona resposta en la seva primera implementació. Ara ja s'havien sumat 41 escoles, aquest any se'n sumen 26 noves. Per tant, jo crec que la transformació està en marxa, sobretot si comptem amb la base, amb les escoles, amb els nens i les nenes, amb els i les joves, que són realment qui ha de liderar i ha de protagonitzar aquest futur més sostenible que volem generar. I tot això s'ha de fer amb bona voluntat, amb polítiques públiques, amb pressupostos, amb compromisos concrets, però també amb regulació. I, per tant, per anar acabant, sí que voldria agrair especialment al ministre Garzón, que ens acompanya, al ministre de Consum, que ha estat molt valent obrint molts debats necessaris, la crítica del model de macrogranges, que ens sumem totalment en aquesta crítica, la necessitat de reduir el consum de carn perquè no és saludable i és insostenible,
I també la necessitat de regular la publicitat. S'ha de regular la publicitat perquè actualment els nostres nens i nenes estan exposats a un bombardeig de publicitat i totes les que som mares de nens petits ho sabem, que això té un efecte directe en què els nens i les nenes et demanin productes que no són bons per la salut i que te'ls demanin reiteradament perquè hi ha un autèntic bombardeig publicitari en horaris infantils. Això és una qüestió molt de mínims, és com quan es defensava que no es podia fumar en els hospitals i ara ja és inconcebible. Doncs efectivament s'han d'anar fent canvis perquè allò que ens diuen els científics, ens diuen els metges, que és que s'ha de fer salut i per tant fumar és dolent per la salut, doncs aquests productes també són dolents per la salut dels nostres nens i nenes i en aquest sentit hem d'aconseguir que aquest canvi de regulació es pugui fer, perquè no només amb la bona voluntat ho aconseguirem, sinó que cal també canvis de regulació. I afegiria per últim també que aquí la Generalitat de Catalunya també crec que ha de fer molt, com a institució supramunicipal més important del país de Catalunya. Crec que és molt important que la Generalitat recuperi el temps perdut i en concret deixeu-me trencar una llança. O sigui, nosaltres a l'Ajuntament hem pogut impulsar els menús saludables, per exemple, a les escoles, que com he dit són equipaments de referència. Jo us asseguro que com a alcaldessa no paro de rebre queixes de l'alimentació que es dona majoritàriament en centres hospitalaris i en centres residencials per gent gran. Estem parlant de la gent més vulnerable, de la gent que necessita més que es tingui cura de la seva salut i ara mateix el sistema alimentari cal canviar-lo en aquests equipaments. És una queixa molt recurrent que rebem, per tant són canvis també un cop més en la regulació, en la contractació pública i sobretot com a oportunitat de fer llaços i d'enfortir els productors de proximitat, la pagesia, els ramaders, etc., que puguin donar aquest producte de qualitat, de proximitat i molt més saludable per tota la població, però especialment per la més vulnerable. Ho deixo aquí perquè hi ha moltes aportacions per fer, però jo sí que com a alcaldessa us volia donar les gràcies a tothom que esteu avui aquí i a qui no està aquí. Insisteixo, queda molt per fer. És evident que com a societat i com a institucions anem tard, però sóc optimista perquè veig clarament que estem impulsant un canvi de paradigma, que hi ha una consciència ciutadana imparable, especialment liderada per la gent més jove i per les properes generacions i, per tant, crec que ho aconseguirem, que podrem aconseguir un sistema d'alimentació realment saludable, sostenible, que sigui respectuós i curós amb la vida humana i la no humana, que compartim aquest planeta i és de tots i totes amb igualtat de drets. Moltíssimes gràcies. Muchísimas gracias, alcaldesa, por las teves palabras. Y ahora pedimos al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que suba a dirigirnos unas palabras. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a todos vosotros y vosotras, los que estáis aquí presencialmente, los que nos siguen por streaming, a los medios de comunicación que están trabajando ahora. Y también, por supuesto, a la alcaldesa, a Ada Colau, por su trabajo incansable, sobre todo en esta materia, pero también en el resto. Yo creo que es en gran medida una punta de lanza todo el trabajo que se ha hecho desde la Corporación Municipal, también del área metropolitana en esta materia. Gracias también, Carlota. Yo creo que el cambio que proponía Ada es tan grande, es tan enorme, que tiene que abordarse de múltiples dimensiones y una de ellas es la pedagógica, es la cultural y creo que el trabajo que hacen personas como tú en las redes sociales, en todos los foros en los que participáis es fundamental para seguir contribuyendo desde esas otras dimensiones a cambiar, porque hay que cambiar las cosas, hay que cambiar el modelo. Gracias a la vicepresidenta segunda por estar aquí, al resto de autoridades, gracias a la sociedad civil por todo el trabajo incansable que hacéis. En los últimos meses, casi ya más de un año, hemos salido algunos de nosotros a la palestra con determinadas temáticas como si hubiéramos innovado algo, como si hubiéramos inventado por ocurrencia cotidiana alguna nueva idea, alguna propuesta, cuando lo que había detrás era evidencia científica, era el trabajo de la ciencia, era el trabajo de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil que han venido incansablemente demostrando y diagnosticando qué está sucediendo y proponiendo qué hay que hacer para cambiar, ¿no? Y en este sentido nosotros nos sentimos, y yo en particular me siento un poco como una especie de traductor, si me permitís la expresión, de alguna información que se lleva acumulando
muchas décadas por parte de científicos, de científicas, de gente de la sociedad civil, de representantes políticos que habéis participado de esto desde hace mucho, mucho antes de que incluso yo naciera, y que nosotros lo que tenemos que hacer ahora es dar continuación a ese trabajo y dar un salto importante para que podamos preservar la vida, que es lo que decía Ada, y yo creo que es el eje del motivo por el que estamos hoy aquí en este foro, pero por el que empuja todas las actividades que nosotros y nosotras realizamos. Porque al final, cuando uno oye hablar de consumo, nosotros nos hemos empeñado en demostrar que no es solamente una relación técnica, que no es simplemente un acto contractual donde hay un productor y un consumidor, sino que es una relación social. El consumo, el acto de consumir, transforma las sociedades, transforma las relaciones sociales, porque tiene impactos en la salud, tiene impacto en el planeta, tiene impacto en las relaciones sociales y, por lo tanto, tiene una importancia que va más allá, digamos, de la parte contractual, de quejas, de reclamaciones, de los servicios, digamos, de consumo. Tiene que ver con cómo queremos vivir en un planeta que tiene límites. Y este es el primer mensaje que nosotros hemos tratado de explicar continuamente. Nuestro planeta tiene límites biofísicos, y eso podemos interpretarlo como un techo ecológico al que tenemos que ponerle un suelo social de satisfacción de las necesidades para todo el mundo. Por eso hablamos de igualdad, por eso hablamos de lucha contra la desigualdad, por eso hablamos de construir sociedades que puedan vivir dentro de los límites del planeta y que de esa manera no hipotequen el futuro de las generaciones siguientes y de las que ya están hoy aquí. Lo decía muy bien Ada respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen por el sistema alimentario. Pero si ampliamos el foco y nos vamos a más efectos, no solo limitados al ámbito del cambio climático, sino que incorporamos otro tipo de impactos ambientales, como puede ser la pérdida de biodiversidad, la eutrofización del agua o de los suelos, la acidificación de los océanos, etcétera, podemos ver que el efecto y el impacto del sistema alimentario mundial es brutal. Un informe reciente de la Comisión Europea con el Ministerio de Consumo hace unos cuantos meses ponía de relieve que el 52% de los impactos, en un índice sintético de ese propio informe, procedían del sistema agroalimentario. Y en este sentido es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que ese modelo es absolutamente insostenible para preservar la vida. Y la vida en sus múltiples dimensiones, lo decía también Ada, en la dimensión puramente ecológica, digamos, ambiental, y la dimensión humana de la salud. Y en esto tenemos una ventaja a la hora de actuar, y es que para resolver la crisis climática o los impactos y reducir los impactos que produce el consumo alimentario sobre el planeta, tenemos que tomar una senda que es la misma senda que tenemos que tomar para mejorar también nuestra propia salud individual. Por lo tanto, hay una especie de solapamiento de agendas por las cuales, mejorando cómo nos alimentamos para no tener enfermedades individualmente, nuestras propias familias, también estamos mejorando en gran medida la posibilidad de que el planeta pueda seguir albergando vida. Por lo tanto, el consumo y los impactos del consumo en el planeta son evidentes y tenemos que ser capaces de cambiarlo, pero, como decía, tiene que ver también con la salud individual. Y lo que tenemos en nuestro país son datos desoladores respecto, no es solo de nuestro país, pero desde luego a nosotros nos ocupa ahora mismo esta preocupación, y es unos datos desoladores, por ejemplo, en términos de obesidad infantil y sobrepeso, que alcanza, según el último informe Aladino, hasta el 40% los dos indicadores para niños y niñas de entre 6 y 9 años. Otras organizaciones de la sociedad civil, como la Gasol Foundation y otras organizaciones científicas, plantean indicadores muy similares. La línea es la misma. Nuestros niños y nuestras niñas no se están alimentando bien para proteger su propia salud y están iniciando unos cambios de hábitos y consumo que vienen desde antes, que están afectando a su salud individual en el hoy y que va a perjudicar las posibilidades de que puedan vivir una vida saludable cuando sean adultos. Y esto es algo que además tiene una serie de perjuicios adicionales que van más allá incluso de las propias, digamos, unidades familiares. Por eso nosotros nos hemos empeñado en promover cambios de hábitos de consumo alimentario para proteger esa salud, sobre todo la de los más vulnerables, lo decía Ada muy bien, y para proteger el propio planeta. Claro, cuando nosotros proponemos cambios en la demanda, significa también que estamos intentando incentivar por esa vía cambios en la producción. Al fin y al cabo es lo que también queremos hacer. Por eso decía con acierto que se trata también de ir a la parte regulatoria. Decía, estamos ante un problema complejo, multifactorial, multidimensional, hay que afectar por diferentes dimensiones.
está bien la parte cultural, está bien la parte de precios, está bien la parte regulatoria, necesitamos un enfoque integral. Está muy bien la parte, digamos, educativa, por eso hemos estado también desde el Ministerio de Consumo y en ello estamos ahora con los comedores escolares. Las organizaciones que estáis aquí de la sociedad civil tenéis un gran bagaje en ese ámbito. Con respecto a la salud individual, creo que es algo que se viene todavía avanzando desde hace mucho antes, desde hace décadas se conoce que no todos los alimentos afectan igual al organismo y, por lo tanto, pues hay que entender que el consumo excesivo de determinados alimentos puede incrementar las posibilidades de desarrollar determinados tipos de enfermedades. Esto es lo que avala la evidencia científica. Y poner toda esta información a las personas de nuestro país es hacer precisamente mención al derecho de la persona consumidora, que conozca a todo el mundo que efectivamente cuáles son las consecuencias de tomar determinados productos en esas dimensiones, tanto individual de la salud como del propio planeta. Y esto enfrenta obstáculos. Enfrenta obstáculos porque, evidentemente, como decía anteriormente, cuando nos proponemos cambiar la demanda, pues hay unas entidades que son las que están en el lado de la oferta, a las que probablemente pues, no le venga bien ese cambio del status quo. A otras le vendrá bien, porque nosotros lo que hacemos es promover cambios de hábitos de consumo que, por cierto, tienen que ver con elementos que estaban ya en nuestra inercia, digamos, como desarrollo de sociedades. Por ejemplo, dieta mediterránea. La dieta mediterránea es una dieta que era en gran medida profundamente saludable y con un impacto ecológico infinitamente menor que los hábitos de consumo actuales, pero que se está perdiendo. Y se está perdiendo por múltiples causas, no hay una sola causa que explique por qué se está perdiendo. Pero recuperar esa dieta mediterránea implica que quienes están haciendo beneficios económicos con los hábitos de consumo actuales no van a estar de acuerdo. Por lo tanto, asumamos que nos movemos también en el terreno de la política, en el terreno del poder, y no solo, digamos, del deseo, de la voluntad, sino en el conflicto político, en el sentido más amplio de la palabra. Por eso, un ejemplo es útil, es el Real Decreto de Publicidad que estamos llevando a cabo. Lo presentamos hace prácticamente un año, ahora se va a cumplir un año, que lo presentamos, además, no por casualidad, en Barcelona, con la alcaldesa también, hace un año, y que tenía como objetivo corregir un déficit, el déficit de que hasta ese momento y en los 15 años anteriores había existido un código de autorregulación. Es decir, la ciencia había acreditado sobradamente que determinadas pautas de consumo perjudicaban sobradamente a los niños y a las niñas de nuestro país y proponían cambios. Y entonces se llegó a un acuerdo de autorregulación de la publicidad porque se entendía con acierto que la publicidad es un vector que afecta mucho, muchísimo, especialmente a las personas más vulnerables, en este caso los niños y las niñas, para desarrollar pautas de consumo no saludable. Y que había que afectar ahí y que había que intervenir en el ámbito de la regulación. Ese código de autorregulación suponía que las empresas productoras y de la distribución iban ellas mismas a modular sus mensajes y a controlar la publicidad. 15 años después, todos los informes acreditan que eso no funciona. 15 años después, no solo no se ha corregido las dinámicas, digamos, de sobrepeso y obesidad, entre otras, sino que nos encontramos ante un problema incluso agravado. Por eso es el momento de regular, de seguir la evidencia científica, de coger los perfiles nutricionales de la Organización Mundial de la Salud y de proteger a nuestros niños y a nuestras niñas de uno de los vectores que más afectan, y lo decía Ada, decía, quienes somos padres y madres lo vemos perfectamente. Mis niñas, lo he explicado varias veces porque creo que se entiende muy bien, cuando van al supermercado o a la tienda no eligen determinados productos por la información nutricional que han estudiado, tiene 4 años, sino porque tiene determinados dibujitos o porque lo ha visto en la televisión o porque lo ha visto en otros lugares. Y eso significa que nos están presionando para hacer un consumo que no es saludable, pero que supone una serie de beneficios para unas empresas. Y aquí hay ese conflicto. Y nosotros entendemos que, aunque sea una legítima defensa de sus intereses económicos de estas grandes empresas, que encuentran sensibilidad, incluso pues, también en el seno del Gobierno de coalición, lo importante es preservar y anteponer la salud de los más vulnerables, de los niños y de las niñas. Y por eso nuestro objetivo es que salga adelante un Real Decreto de Publicidad para proteger a los niños y las niñas en este ámbito, que tiene que complementarse con los demás que estamos diciendo, que tienen que ver, no lo ignoramos, con cómo se constituye nuestra ciudad y nuestras sociedades
Como ha explicado muy bien Ada, tiene que ver con los usos del tiempo, tiene que ver con las prácticas cotidianas, tiene que ver con las clases sociales. La tasa de obesidad es el doble, según el informe de Aladino, entre las familias más pobres que entre las familias más ricas. Es decir, hay una afectación asimétrica por clase social. Corregir esto significa afectar a múltiples dimensiones, lo decía también Ada, comedores, residencias de mayores, por ejemplo, comedores escolares, contratos públicos en instituciones públicas, como pueden ser los hospitales. Hay muchos espacios donde nosotros tenemos la obligación de intervenir. Y abrir esa brecha pues puede ser difícil, pero creo que tenemos la obligación de hacerlo. Y en esto pues quiero terminar dando las gracias a todos los que estáis aquí y a todos los que venís trabajando previamente a nosotros. Porque al final, y quiero terminar con eso, porque es lo que habéis manifestado desde hace mucho tiempo y lo que comencé diciendo, nosotros no innovamos nada. Aunque las polémicas a veces parezca que dice, bueno, es que el ministro Garzón ha tenido una ocurrencia y ha dicho que hay que reducir este tipo de consumo porque esa noche ha soñado algo. No, no es así. O sea, lo que hay detrás es ciencia. Lo que hay detrás es un trabajo integral de científicos, de científicas, de asociaciones de la sociedad civil que han ido acumulando experiencias concretas con una metodología científica que demuestra que tenemos que cambiar de rumbo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, pero no podríamos dar estos pasos sin vosotros y sin vosotras y sin ese trabajo acumulado. Por eso, agradeceros de verdad todo el apoyo que hemos sentido y que sentimos, no solo en este ejemplo concreto que he puesto de la publicidad, sino del ámbito total de la actuación del Ministerio de Consumo y del Gobierno que estamos defendiendo. Y además, animaros, ya que estamos, a que mañana, si tenéis oportunidad, tenemos con la Gasol Foundation un acto de familiar que se llama La Saludable, que es aquí en Barcelona, por lo tanto, pues os pilla cerca, y que tiene como objetivo reivindicar y afectar a esas otras dimensiones en las que estamos haciendo mucho hincapié. Y yo creo, si me permitís ya las últimas palabras, después del verano que hemos pasado, ya para mucha gente que ignoraba o que estaba al margen de toda esta problemática, la cuestión del cambio climático no es una cosa abstracta, ya es algo que perciben. Y no se trata solo del calor que se puede sufrir, que a veces es insufrible con esas olas de calor, sino que tiene que ver con cómo nos afecta y nuestras vulnerabilidades. Porque si somos capaces de hacer una buena transición promovida desde el consumo, desde esos otros ámbitos y dimensiones, y también desde el lado de la regulación y la producción, seremos menos vulnerables. Porque si nosotros somos capaces de promover actos de consumo local, de consumo de cercanía, no solo protegemos los empleos, sino que también podemos desarrollar prácticas, como se están haciendo aquí en la zona metropolitana y en la ciudad de Barcelona, que permiten ser menos dependientes de los combustibles fósiles, que permiten ser menos dependientes de los minerales, que son escasos, que permiten ser menos dependientes de fertilizantes, que permiten ser menos dependientes pues, de una producción ganadera ultraintensiva, que es dependiente además de la deforestación y de otra serie de procesos absolutamente vinculados. Por eso, este tránsito de ir hacia una vida más saludable, ir hacia una vida, hacia un consumo que proteja el planeta, también es ir hacia modelos más seguros y menos vulnerables. Bueno, pues en todas esas dimensiones tenemos que afectar, así que nosotros nos vamos a sumar a cualquier dimensión en la que se pueda empujar en esta dirección. Así que al agradecimiento a todos vosotros y vosotras por el trabajo realizado, por estar aquí y sobre todo porque estamos sumamente interesados de poder escuchar las intervenciones que a continuación siguen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro, por tus palabras. Y ahora pedimos a Cristina Ribes, de Gasol Foundation, Roger García, de UNICEF, Ana Fernández, de Acción Española contra el Cáncer, y Javier Guzmán, de Justicia Alimentaria, que suban al escenario. Hola, muchísimas gracias por estar hoy aquí entre nosotros. Y la primera pregunta, Cristina, es que recientemente se ha aprobado el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil y estamos celebrando hoy el Día Mundial de la Alimentación, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la alimentación en la reducción de la obesidad infantil? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos a formar parte de este acto institucional de celebración del Día Mundial de la Alimentación. Gracias, ministro, ministra, alcaldesa, autoridades, invitados. Obviamente la alimentación juega un rol muy importante como fuente de energía y todos sabemos que los alimentos es nuestra fuente de energía, una de nuestras principales fuentes de energía.
como también puede ser el sueño y el descanso. Entonces, es muy importante promover la alimentación saludable desde los primeros años de vida, desde que los niños son pequeñitos, para garantizar que se incorporan en los estilos de vida esa alimentación saludable. Y es especialmente crítico hacerlo en los primeros años de vida porque la evidencia científica dice que cuando los niños son más mayores es mucho más complicado cambiar las preferencias alimentarias de los niños y niñas. Entonces diríamos que tanto a los 6 meses es cuando empezamos a introducir los alimentos sólidos a los niños, como a los 18 meses, cuando se abre ese abanico de oportunidad, es cuando, los momentos clave donde hay que trabajar mucho la alimentación saludable. Desde la Fundación Gasol sabéis que trabajamos para prevenir la obesidad infantil y sabemos que la alimentación saludable es muy importante, pero no queremos olvidar y siempre recalcamos la importancia de otros factores del estilo de vida, como es la actividad física y el deporte, el descanso y el sueño de los niños y el bienestar emocional. Porque de hecho hay una interrelación, ¿no? Una interdependencia incluso entre estos factores, y todos los que tenéis hijos o hijas sabéis que el niño que no duerme las horas recomendadas al día siguiente necesita recuperar esa energía que no ha recuperado por la noche y tendrá muchas más posibilidades de ingerir alimentos altos en calorías. Incluso ese niño estará más irritable porque no ha descansado y tendrá probablemente más dificultades para relacionarse con otros niños, y sabéis que en la relación con otros niños es cuando se promueve muchas veces el juego activo y entonces vemos ahí una interrelación entre estos 4 factores que es muy importante. Como decíamos, la alimentación y los estilos de vida son muy importantes para los niños, pero no queremos dejar pasar la ocasión para no culpabilizar por los estilos de vida individuales de los niños y niñas o de las familias, porque al final vivimos en un entorno obesogénico donde todo nos incita a llevar una vida poco saludable, ¿no? Y ahí hago una conexión con lo que decía la alcaldesa y el ministro, incluso todo lo recoge el Plan Nacional para la Prevención de la Obesidad Infantil, que se trata de atajar todas esas medidas también estructurales de cómo podemos modificar el entorno desde las ciudades, que es lo más próximo al ciudadano, a los niños en el día a día, como otras medidas mucho más estructurales, como son las legislaciones que favorezcan la adopción de hábitos saludables y que promuevan una alimentación saludable. Totalmente. Roger, de UNICEF. Si quieres podemos hablar del derecho a la alimentación y el derecho a la salud de todos los niños i niñas i per què és tan important garantizar estos derechos. Hola, molt bon dia. En primer lloc, doncs, moltes gràcies per l'oportunitat d'estar aquí, en aquest acte. Gràcies, senyor ministro, vicepresidenta, alcaldessa, moltes gràcies, i a tots els que esteu aquí. Y, bueno, entrando ya en contestar la pregunta que me formulas, a ver, una buena alimentación, una alimentación adecuada. No voy a decir nada novedoso si digo que es fundamental para el desarrollo de los niños y de las niñas, ¿no? Pero lo que nos encontramos es que muchos niños resulta que no tienen la alimentación adecuada, la alimentación que necesitan. Y esta alimentación que necesitan puede ser por la cantidad o también por la calidad, ¿de acuerdo? Antes Cristina lo apuntaba, tenemos en el mundo un grave problema que es la malnutrición infantil. La malnutrición infantil, entendida, como dice la Organización Mundial de la Salud, como la carencia, como el exceso o el desequilibrio en los nutrientes, está muy ligada a lo que antes también Cristina hablaba, que es, por un lado, la obesidad y el sobrepeso, pero también el tema de la desnutrición. Entonces, en el mundo actualmente convivimos con estas 2 situaciones. Por un lado, la desnutrición. Intentaré retomar el hilo, perdonad porque me he despistado un poquitín. Lo que estaba diciendo es que... Lo que intentaba explicar un poco es que
convivimos con un mundo en el que, por un lado, tenemos el tema de la desnutrición, ¿no? Y sabemos que actualmente todos los problemas de hambre en el mundo que se pueden exacerbar, ¿no? Por conflictos, por el tema del cambio climático, evidentemente por el tema también de cómo está distribuida y cómo es el sistema productivo, etcétera, etcétera. Tenemos ese problema, pero esto está conviviendo también con todo lo referente a la obesidad y el sobrepeso. Y curiosamente creo que es momento también de romper muchos mitos, porque hace ya mucho tiempo que la obesidad y el sobrepeso no es un problema únicamente de los países ricos, sino que los países en desarrollo, cada vez más los niños y niñas que viven en países de desarrollo están expuestos a esta problemática, ¿no? En el año 2019, UNICEF, el informe internacional, ¿no? El Estado Mundial de la Infancia, es el informe internacional que UNICEF presenta cada año, se centraba en el tema de la alimentación y los derechos de la infancia. Y creo que es importante rescatar algunos datos, porque creo que es importante tener, ¿no? Antes hablábamos, ¿no? O sea, se hablaba el ministro también de las evidencias, pues, entre otras cosas, 1 de cada 3 niños menores de 5 años en el mundo no se desarrolla adecuadamente. 1 de cada 2, además, sufre lo que llamamos el hambre oculta, es decir, que no está ingiriendo los nutrientes necesarios para desarrollarse plenamente. En los últimos 20 años, resulta que hemos pasado de un 10% de la población infantil del mundo con problemas de obesidad y sobrepeso a un 20%, es decir, que se ha duplicado esta cifra. Y si hacemos, ¿no? Antes el ministro también ha comentado los datos en España, por ejemplo, en los datos en la encuesta de salud de Cataluña nos dice que un 26% de los niños y niñas entre 6 y 12 años presentan sobrepeso y el 14% obesidad. Por tanto, es evidente que estamos en una situación de pandemia, de una pandemia que es un reto para la salud pública y que además, como también se ha apuntado, está afectando a los niños y niñas en un momento clave de su desarrollo, de su crecimiento. Por lo tanto, es muy importante tener esto en cuenta. Si ponemos esto en relación con los derechos de la infancia, es evidente que el no tener una buena alimentación, el no tener una alimentación adecuada, está dando la línea de flotación de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Pensemos en el derecho a la vida y al desarrollo pleno, pensemos también en el derecho a la salud, a la plena salud. Y cuando hablamos de salud, no hablamos solamente de salud física, sino también la salud mental, porque está comprobado que los niños y niñas expuestos a una mala alimentación son más proclives a tener problemas de bienestar emocional y, por tanto, de poder desarrollar patologías derivadas de salud mental, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo. Si además tenemos en cuenta que el derecho a la salud es un derecho fundamental, clave, y que afecta el tener una buena salud o no tener una buena salud afecta a todo el día a día de un niño, desde que se le despierta hasta que se va a dormir, a todos sus derechos. Por tanto, pienso en el derecho a la educación, pienso en el derecho a participar en la ciudadanía, de ser miembros activos de nuestra sociedad, pienso en el derecho al juego, ¿no? El derecho al ocio, pienso también en el derecho a un nivel adecuado de vida. Y es que es muy importante, estos problemas alimentarios normalmente no afectan por igual a todos los niños y niñas, sino que es precisamente los niños y niñas en situación en que viven en familias y en entornos más vulnerables los que están más expuestos a esta problemática. Y también la conexión con la pobreza y con la conexión con la exclusión social. A su vez, los niños que presentan problemas de obesidad y sobrepeso, por ejemplo, tienen más probabilidades de sufrir pobreza y exclusión social. Por tanto, el impacto en los derechos de los niños es brutal, es tremendo, tenemos que tenerlo en cuenta, pero además hay otra razón muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es que además una mala alimentación incide, tiene unos costes sociales, tiene un impacto en el conjunto de la sociedad que no podemos permitirnos, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, desde UNICEF tenemos muy claro que impulsar una alimentación adecuada, una alimentación saludable para todos los niños y niñas es contribuir al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, que sin eso no hay otros derechos. Por lo tanto, tenemos que empujar en ese sentido. Tenemos que empujar también para conseguir llegar a los objetivos que nos marca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y además, impulsar una alimentación saludable es generar oportunidades más y mayores a todos los niños y niñas de nuestro mundo. Y, por tanto, el problema que tenemos encima de la mesa es mayúsculo, ¿no? Sí, gracias, Roger. Javier, la siguiente pregunta es para ti y a mí especialmente
me interesa saber la respuesta por el trabajo que hago y lo que intento divulgar. Y es que, ¿cuál es la relación entre la salud, el cambio climático y los derechos humanos, y sobre qué principios deberíamos caminar para llegar a una justicia alimentaria? Sí, bueno, bon dia i moltes gràcies per haver-nos convidats. Es una pregunta hipercompleja esta. Quiero decir la verdad, yo venía contento y quiero agradecer que nos hayáis invitado porque no estamos muy acostumbrados nosotros a este tipo de foros, ¿verdad? Venía contento hasta que me han mandado un WhatsApp con la noticia de que el Gobierno se opone a la ley de publicidad, al decreto de publicidad. Y esto ya me ha cambiado la cara. Ahora estoy un poco enfadado. Mirad, nosotros estamos sentados en realidad en una bomba de relojería alimentaria. En este momento estamos con una crisis alimentaria en varios países del mundo, también en nuestro país. El otro día estábamos en unas jornadas en el País Vasco, en Bilbao, donde nos decía la gente que no podía comprar fruta y verdura para los niños, que no podía comprar pescado, que no podía comprar carne. Y frente a eso vemos que tenemos una agenda, una emergencia alimentaria en muchos países, también nosotros, y vemos que no estamos, como si dijéramos, a la altura de las circunstancias. Estamos viendo como cuando hay problemas energéticos hay regulaciones energéticas, cuando hay problemas con el transporte hay regulaciones en el transporte, y cuando hay problemas alimentarios es un tema absolutamente privado y neoliberal. Y vemos al ministro, y con perdón, al ministro de Agricultura decir que en España hay problemas con la alimentación y decir automáticamente que no se puede hacer nada y que es un tema, bueno, del mercado, amigos. Bueno, yo creo que esto debemos empezar a cambiar nuestro paradigma sobre cuando hablamos de alimentación y derechos. Y para mí esto es importante, es decir, en la alimentación, ahora mismo las bases sobre lo que se sostenía son las bases que le hacen fracasar. Es un sistema fundamentalmente que en los últimos 40 años se genera sobre la concentración industrial. Se genera sobre una economía agraria basada en la exportación. En nuestro país, en Cataluña, y en España, nos basamos en la exportación. Cataluña, fundamentalmente de cerdos, el 80 y pico % de nuestra producción es para la exportación. Estamos importando la mitad de piensos. Toda nuestra producción agraria se dedica a alimentar cerdos y luego todo el sur de España se dedica a la exportación de fruta y verdura para Europa. ¿Cómo lo hemos logrado esto? ¿Cuál es el ingrediente secreto? Pues son dos. Mirad, dos que están en franco crisis. Uno es, nuestro sistema se basa fundamentalmente en los hidrocarburos, baratos, en los fertilizantes, que antes lo decía el ministro. El 90% del coste del fertilizante químico es gas. Nosotros dependemos del gas, desde la producción, desde plantar patatas hasta venderlo en el supermercado. Todo es hidrocarburos, gas y plásticos. Nuestro sistema se enfrenta no ahora con la crisis de Ucrania, que lo que ha hecho ha sido agrandar y acelerar un proceso que ya veníamos viendo, que es, nosotros tenemos que resolver una pregunta de cómo nos alimentamos en un mundo de energía cara, en un mundo que se ha servido hasta ahora de una energía densa y barata que no tiene sustitución y que, por tanto, aquellas cosas que nos servían hasta ahora, mercados globales, exportación, a productos hiperprocesados, alimentarios, etcétera, ya no nos van a servir. Y el otro ingrediente secreto donde se basa nuestra economía, y sobre todo nuestra economía agraria alimentaria, es la explotación de las personas. Nosotros tenemos una economía que se basa en la explotación de los jornaleros y jornaleras que vienen de otros países del norte de África, en lo que se llama inmigración circular, vienen aquí, sobre todo mujeres marroquíes, que además la buscamos que sean viudas, que sean mujeres divorciadas, con hijos, para que puedan retornar. ¿Sí? Basamos en la explotación de los que decimos riders, basamos en la explotación de las conserveras, es decir, un sistema alimentario con una subclase social donde también podemos incluir a los agricultores y agricultoras, que permanentemente están ahogados porque no pueden producir. Por tanto, ese sistema vemos que es inviable y necesitamos no solo políticas alimentarias ya efectivas, porque en nuestro país, hay que recordar, somos un agujero negro regulatorio, somos una excepción. Es decir, cuando yo que hace 2 semanas nos juntábamos en Bilbao en unas jornadas internacionales, veíamos cómo había prácticas de Chile, de Portugal, de México, de Colombia, de Finlandia, de Italia, que estamos muy alejados. Nosotros no tenemos ni regulación de publicidad, ni regulación casi de impuestos, ni tenemos una ley de compra pública, que luego hablaremos, no tenemos nada, absolutamente nada, estamos en pañales. Y aún así, vemos la noticia del Gobierno diciendo que no quiere asumir una cosa que es básica, que pide la OMS, que es, oye, regule ustedes y proteja a las familias y a los niños y niñas. No puede ser que nuestros hijos estén expuestos a la publicidad. Nosotros llevamos, junto con la Alianza por la Salud Alimentaria en el resto del Estado, trabajando años en esto. Hay evidencia científica, solo se entiende desde el punto de vista del poder del lobby alimentario en España como en otras cosas.
Y, por tanto, necesitamos un cambio de paradigma y cuando decimos cómo tiene que transicionar esta agricultura, y yo estoy de acuerdo también con el ministro que puede ser en conflicto, no creo que sea una evolución, esta agricultura tiene que cambiar de alimentación del paradigma. El paradigma fundamental es que pasamos de una agricultura pensada en mercados globales a una agricultura de suficiencia basada en el derecho a la alimentación. ¿Qué alimentación necesitamos? ¿Qué agricultura necesitamos? ¿Y qué desarrollo rural necesitamos? Hemos de pasar de una agricultura totalmente global y concentrada a una agricultura deslocalizada, apostando por el territorio. Eso se basa también en una inversión pública que tiene que estar detrás de todo esto. Pero además necesitamos una agricultura, no cualquier agricultura, sino una agricultura regenerativa. En nuestro país el 80% de nuestros acuíferos están para regadío. No tenemos agua y no tenemos base para seguir exportando fruta y producción ecológica a Europa. No tenemos esa capacidad, aunque no lo parezca. Por tanto, necesitamos descentralizar y ver esa agricultura cómo la conectamos con los mercados y circuitos locales. Pero además necesitamos una cosa que para mí es el cambio de paradigma, es entender la alimentación no como un hecho privado, sino como un bien público. Empezar a pensar como la energía, que no es solo un tema de negocio, es un bien público y, por tanto, políticas públicas y, por tanto, cambiar los sistemas de gobernanza alimentaria. Y yo creo que aquí ha habido avances, en este caso también en el Ayuntamiento de Barcelona, avances en la gobernanza alimentaria, pero incluir a muchos más actores y entender leyes como la compra pública y la intervención del Estado y lo público en la alimentación, porque esto no lo tenemos hasta ahora. Esto es del mercado, amigos, hasta la fecha. Y, por último, pues, hombre, evitar la explotación laboral. Nuestro sistema alimentario no puede ser basado fundamentalmente en explotar a la gente. Y aquí, igual lo hablamos, hay un tema clave que nosotros pedimos. Y el día 26 de octubre haremos unas jornadas en Madrid con todos los sindicatos, en este caso alimentarios en España, conserveras, raiders, jornaleras, etcétera, al cual yo quiero invitar a la ministra si nos quiere acompañar, para pedir regulación en los temas alimentarios, en la explotación de los trabajadores y trabajadoras y prohibir la actuación de las ETTs en este tipo de mercados que están muy vulnerables. Porque en todo este recorrido las ETT son el factor clave. Explica cómo se puede precarizar todo un sector. Por tanto, si queremos cambiar la alimentación, sabemos qué paradigma se tiene que hacer, qué transición se tiene que hacer y estas políticas tienen que ir apoyando y en esta dirección. Lo contrario es, miren ustedes, aunque pase la guerra de Ucrania, como decía el cuento de Italo Calvino, el dinosaurio seguirá allí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Y, Ana, te queríamos preguntar que, como ya sabemos, los hábitos alimentarios pueden ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedades como el cáncer y qué pueden hacer las instituciones públicas para disminuir este factor de riesgo. Pues gracias y gracias a todos los que estáis aquí por escucharnos y a todas las autoridades que nos escuchan y que hemos tenido oportunidad en algún momento de ver al ministro de comentar, ¿no?, las preocupaciones en concreto. Yo vengo a hablar del final de la cadena, realmente, de lo que ocurre al final, ¿no?, de la causa de todo lo que estamos hablando y del problema final que nos ocupa y que me encanta porque dice vive saludable, ¿no? Que yo vengo a hablar de esa parte de la salud, de las consecuencias que tiene todo el tremendo y complejo problema que estamos aquí comentando, ¿no?, que vamos mucho más allá incluso de, lo comentaba la alcaldesa de Comer y el ministro, ¿no?, va mucho más allá de esto. Y yo no soy experta, como mis compañeros aquí, con lo cual me centro en lo que sé, que es lo que me acabas de preguntar. Una consecuencia que además es muy poco conocida, y esto es lo primero que quiero comentar, parece que sí, que es obvio, la evidencia científica dice que efectivamente alimentarnos tiene relación y el sobrepeso y la obesidad con enfermedades tan graves como el cáncer, pero esto no es conocido por la población, no es algo evidente. La gente sabe y tiene muy claro, porque lo hemos medido, lo hemos analizado, que el tabaco, casi si tú le preguntas a la gente, el 100% te dice sí, produce cáncer, y cuando preguntas, ¿y el exceso de peso? ¿Usted qué opina? Más de un 35% de la gente todavía no lo tiene nada claro, cuando está más que demostrado y hay evidencia muy clara hace muchísimos años, ¿no?, de lo que significa una alimentación, un exceso de peso, una obesidad en cánceres, además, no en 1 o en 2 o en 3, no, hasta 13 tipos de cáncer están relacionados, hay evidencia de riesgo con un exceso de peso. Y algunos parece que tampoco se conoce. El cáncer colorectal es el primero en este país y tiene una relación directa con el sobrepeso y la obesidad, por ejemplo. Y es el primero en frecuencia y el segundo en mortalidad. O sea, es bastante serio como para tomarnos en serio y conocer que debajo hay factores de riesgo que además son prevenibles
Esto es muy, muy importante y es el otro mensaje. No solo es una consecuencia muy grave y muy seria para la población, sistemas sanitarios y todo lo demás, sino además el hecho de que se puede prevenir es una enorme esperanza. Que todo lo que estamos hablando de entornos saludables, como ha comentado, me ha encantado, ¿no?, la alcaldesa, lo que se está haciendo en Barcelona, lo que es un entorno que nos permita, desde que nacemos, poder caminar en una zona urbana, ¿verdad?, como decía Cristina, en un centro educativo, ¿no?, que nos acompañe, ¿verdad?, centros educativos. Me encanta el entorno sanitario y hospitalario, porque efectivamente sería otra historia de la que hablar, ¿no? Pero aquí hablamos más de los niños y las niñas y adolescentes, y efectivamente generar entornos que permitan conocer las consecuencias, sobre todo de aquello que decidimos en cada paso en nuestra vida, y que la familia ayude y acompañe a tomar decisiones a esos niños y niñas y adolescentes, es la base para que haya menos cánceres asociados con factores comportamentales. El tabaco es uno, pero la alimentación es otro. Que se conozca, igual que el tabaco, se conozca el peso, y que se puede hacer mucho desde que empezamos a tomar decisiones. Y a los niños, niñas y adolescentes les caminamos las familias ayudándoles, ¿no?, a tomar decisiones. Pero es que además, como decía el ministro, efectivamente, es que también ayudamos a tomar decisiones desde lo regulatorio. La exposición a elementos que nos acompañan en nuestro camino, elementos de todo tipo, lo que vemos aquí pegado en el suelo, lo que vemos en las pantallas, los que vemos en los coles, hasta cómo nos vestimos o cómo trabajamos, nos ayuda a tomar decisiones. Y a mí me encanta este tema de tomar decisiones porque alude a la decisión individual, que también es un elemento educativo importantísimo. Si el niño se le explica por qué estás comiendo lo que estás comiendo, qué significa, y la siguiente vez le preguntas tú qué comerías, vamos intentando y avanzando en generar un modelo también que es muy interesante de cara a prevenir enfermedades gravísimas, ¿no?, como es el cáncer. Pero es que hay otros cánceres, he hablado del más frecuente, no voy a contar los 13, no se me asusten, no. Pero sí voy a contar otros que tienen una altísima mortalidad, como el cáncer de páncreas. También está asociado a un factor de riesgo como es la alimentación. Cáncer de mama, y ahora estamos en el mes del cáncer de mama. En mujeres posmenopáusicas ya es claro que es un factor de riesgo una alimentación no saludable. Y cada vez hay más evidencia de otros cánceres, además, por desgracia, de aquellos que tienen muy baja supervivencia. Cáncer de hígado, cáncer... Es que cada vez hay más. Entonces hay que tener en cuenta y ponerlo en el ideario de la sociedad, que podemos hacer mucho, es prevenible y además ahorramos al final mucho sufrimiento y al final probablemente costes sanitarios, que también es un elemento muy, muy interesante, ¿no?, para un sistema con una patología tan cara como es el cáncer, porque es verdad que lo es, ¿no? Entonces tenemos un mensaje muy optimista, se puede prevenir, un mensaje que dices, madre mía, es que tenemos más de un 50% de la población por ahí que tienen exceso de peso, ya no solo es en los niños, los tenemos adultos obesos en este país, con lo cual está más cerca ese riesgo de cáncer. Tenemos que trabajar en infancia, tenemos que trabajar también con ese sobrepeso en adultos. Tenemos, ministro, por los dos lados estamos mal, por los niños, niñas, adolescentes, pero también por los adultos. Tenemos una sociedad patogénica, obesogénica, lo comentaba también Cristina, ¿no? Y es importante caminar desde todos los entornos en los que podemos trabajar. La Asociación contra el Cáncer sí que es verdad que se define ahora en un trabajo más que con adultos precisamente desde la infancia y la adolescencia, que la adolescencia es crítica. La infancia y la adolescencia son dos mundos muy diferentes y que también hay que trabajarlos desde sus diferencias con lo que significa, ¿no?, para generar esa generación libre de ese sobrepeso y obesidad lo más cercano posible, ¿no?, en el tiempo. Y sí que quería comentar un tema, y ahora lo voy a leer porque la gente no lo conoce, para que la gente que nos esté escuchando lo sepa. Es que hace mucho tiempo que la Organización Mundial de la Salud nos ha contado, y la regulatoria es las medidas más coste eficientes, y la regulatoria es fácil. Yo también me sorprendo, como decía mi compañero, ¿no?, como decía Javier, es que esa es fácil. Y ahora contaré cuando me preguntes la siguiente cuestión, te voy a contar otros modelos que hay, porque efectivamente es sencilla, aplica a la protección máxima a un derecho, como han comentado los compañeros de UNICEF, y no se entiende, ¿no? La verdad que no avancemos en uno de los elementos de ese plan ambicioso que el Gobierno ha puesto en marcha, y este elemento podría ser como rápido, ¿no?, de tangible. Lo hemos hablado con el ministro y sería muy oportuno poder tenerlo antes de que se nos vaya, ministro, con las siguientes elecciones. No sabemos, pero al menos poder acabar esta legislatura con algo, ¿no?, que sería rompedor. Y eso, aquí parezco del ministro Garzón. No, hablo del tema regulatorio porque es verdad que es un tema que podría ser, es que ya lo ha dicho la OMS y lo ha dicho Javier, es que el marco internacional nos está poniendo la pista muy clara de lo regulatorio, de los entornos, de la parte educativa, de la parte de impuestos. Entonces, es que no hay nada que inventar, no hay nada que inventar.
Estamos ya en este camino y me encanta que esté la vicepresidenta segunda porque a ver si nos da un impulso, ¿no?, a todos, ¿no?, en este camino. Entonces sí que quería acabar. Voy a leer lo que dice el Código Europeo contra el Cáncer para elevar justo ese primer problema de no conocimiento de la consecuencia, en este caso más grave, pero insisto, tendríamos que acumular todas las otras enfermedades no transmisibles que también la OMS está diciendo que esto es un problema, como para meterlo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el atajar el crecimiento exponencial de las enfermedades no transmisibles, cardiovasculares, diabetes, respiratorias, cáncer, donde el peso sigue teniendo la obesidad un problema, está en la raíz de la causa, ¿no? Os leo lo que dice para que nadie se quede sin saber por qué. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre 3 cosas que hay que hacer para evitar el cáncer y que tienen que ver con el sobrepeso y la obesidad? Y es que de 12 puntos dedica 3 nada menos a específicamente la prevención del sobrepeso y la obesidad. Y lo leo literal, para que nadie salga de aquí, quitemos de ese 35% que nadie sabe, un poquito más, ¿vale? Al menos con los que estamos aquí. Dice exactamente: 1. Mantenga un peso saludable, así de simple. Haga ejercicio diario. Y dice, limite el tiempo que pasa sentado. Cada uno de nosotros salgamos de aquí diciendo, ostras, ¿cuánto tiempo dedico a estar sentado en mi casa? Eso es lo primero que hay que cambiar. Tomamos decisiones, ¿de acuerdo? Y tercero, coma saludablemente, pero dice además, consuma gran cantidad de cereales integrales, legumbres, frutas y verduras. Limite los alimentos hipercalóricos, ricos en azúcar o grasa. Evite bebidas azucaradas. Y además, evite la carne procesada. Limite el consumo de carne roja y alimentos con mucha sal. Es que ya está, ese es el mandato. Vamos a empezar a tomar decisiones y ayudar a niños y adolescentes a crecer en un entorno que les lleve a prevenir el cáncer. Podría estar aquí toda la vida contando cosas, pero creo, Carlota, que no es plan. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Ahora, si da tiempo, hacemos una ronda de preguntas muy cortitas. Empezaremos por ti, Cristina, que ahora, después de la pandemia, son meses complicados que empeorarán la situación de muchísimas familias. Y me gustaría preguntarte que cómo podemos garantizar que esas familias sigan teniendo acceso a una alimentación saludable. Sí, yo creo que es importante destacar la asociación que existe entre desigualdades sociales y obesidad, ¿no? Porque, como bien decías, las familias más vulnerables son las que su calidad de alimentación va a empeorar. Hay varias medidas que se pueden adoptar. Hay que, por ejemplo, garantizar que las becas comedor, que son tan importantes para tantas familias, lleguen a todas las familias que necesitan ese apoyo para que los niños y niñas al menos tengan una comida saludable al día, ¿no? Medidas como reforzar a todas estas entidades sociales que trabajan distribuyendo y dando ese apoyo a las familias que no llegan a final de mes y que ese apoyo no contribuya a generar más estigma por la situación de las familias. Hay estas semanas una campaña muy chula de Cáritas aquí en Cataluña que están ofreciendo tarjetas monedero a las familias para que vayan a los supermercados y puedan acceder a esa comida saludable, ¿no? También ayudas, se ha mencionado, cómo podemos ayudar a disminuir los impuestos en la comida más saludable y ayudar a los productores primarios para que realmente les salga a cuenta poder producir otros alimentos. Entonces, pero creo que lo más importante es tener muy en mente que la desigualdad social afecta más y la alimentación afecta más a las familias que peor lo están pasando. Totalmente. Javier, ¿qué medidas consideraríais primarias implementar en España para aproximarnos a la justicia alimentaria? Sí, pues yo creo que esto es la madre del cordero, verás. Yo voy a contaros algunas cosas que no son solo nuestras. Nosotros somos parte de la Red Mundial de Derecho a la Alimentación y es un tema muy consensuado, incluso en foros internacionales. La primera cuestión es necesitamos políticas de emergencia. Yo aquí también miro a la vicepresidenta, la cesta de alimentos básicos hay que aprobarla. Necesitamos esa herramienta. Necesitamos herramientas que tienen que ver con subvencionar y bonos sociales alimentarios y necesitamos que se vigile la cadena alimentaria y evitar la especulación y que sigan abrazando a los agricultores. Porque es verdad que en este momento no hay ni una sanción a este tipo de, bueno, ya sabemos, de desfases que hay entre el precio y la final y lo que se paga. Necesitamos políticas alimentarias que yo creo que ya empiezan, ¿no? Como el tema de la publicidad, este es básico, necesitamos ya este decreto porque estamos muy atrás del resto de países, pero además necesitamos regulación más allá. Necesitamos políticas fiscales, pero necesitamos acabar con los famosos sellos de greenwashing, no sé si se lo sabéis, pero en nuestro país, al no tener regulación,
pues cualquier empresa se está inventando sellos bio, ecológico, climáticos, lo que les da la absoluta gana, confundiendo al personal. Nadie sabe qué es qué. Hay hasta 400 sellos climáticos distintos que se inventan las empresas. Por tanto, oye, protejamos en este caso a la gente que lo hace bien, protejamos a los productores ecológicos y demás, ¿no? Necesitamos una ley de compra pública, como la hay en otros países, no solo a pequeñas, o ya empezamos a ver cambios ya en diferentes lugares, ¿no? Antes hablaba de la alcaldesa en Barcelona, yo creo que también en Menorca, por ejemplo, en Valencia, otros lugares, pero necesitamos una ley estatal de compra pública, que esto realmente lo impulse, como ha pasado en Francia, como ha pasado en otros países. En este último decreto de la alimentación saludable que ha sacado el Ministerio de Consumo, de nosotros y con la CEAPA, que trabajamos hace muchos años, pedimos que sea más ambicioso. Se habla de un 5% de producción agroecológica para las escuelas, en Italia está en un 50%. Hay margen de ser ambicioso. Nosotros somos el primer país productor de producto ecológico, por tanto podemos ir más allá. Y recuperemos las cocinas de los colegios, recuperemos la soberanía alimentaria en los colegios y evitemos este desastre que tenemos montado en la alimentación, ¿no? En temas más de agricultura, pues yo creo que es claro que necesitamos una reducción no solo de las macrogranjas, que esto para mí ya no es debate, la macrogranja, sino una reducción de la cabaña porcina, por ejemplo, en nuestro país del 40%, como está haciendo Holanda. Desconectar las subvenciones que hay, en este caso, para la carne, para la hipertrofia de nuestra industria cárnica y empezar a tener una industria porcina que sea sostenible. Necesitamos rebajar el 55% el uso de fertilizante químico con medidas claras y también en ese sentido y apoyar la agricultura joven, la agricultura agroecológica y necesitamos, y aquí ya acabo, que le entremos a la protección laboral. Antes he dicho lo de la STT, que nos parece muy importante, pero que le entremos ya a los derechos laborales. No podemos continuar en esta situación. Nada de esto de verdad es extraño. No es que nos hemos inventado nada. Esto son las políticas más básicas, en resumen, porque hay muchas más que podríamos evidenciar. Pero no podemos seguir pensando y normalizando de verdad que las familias de este país no puedan comprar fruta y verdura. Muchas gracias. Ahora las dos siguientes tienen que ser respondidas lo más brevemente porque nos estamos quedando sin tiempo. Roger, nos gustaría que nos explicaras por qué UNICEF y organismos internacionales como la OMS recomiendan regular el marketing dirigido a niños y niñas. Bueno, creo que la respuesta es sencilla de decir y es porque el marketing y la publicidad condiciona y mucho el consumo de bebidas y de alimentos que no son saludables en los niños, en las niñas y en los adolescentes. Por tanto, es importante establecer regulaciones si realmente nos creemos que los derechos de los niños existen, van en serio y creemos que el interés superior de los niños y las niñas, es decir, que tomemos las decisiones que sean mejores para sus derechos, deben estar en el centro de las políticas. Por tanto, es importante regular para evitar esto, porque si no, lo que estamos haciendo es que con la publicidad y con el marketing estamos contribuyendo a expandir esta pandemia de salud de los niños y de las niñas y, por tanto, condicionando en negativo sus vidas. Justamente antes de la pandemia, finales creo que en el 2019, UNICEF, de la mano de la Fundación Gasol, sacamos un informe titulado La malnutrición, obesidad infantil y derechos de infancia, donde precisamente se abordaban, ¿no? Se hacían propuestas y recomendaciones para conseguir desincentivar que los niños y niñas pidan este tipo de productos y consuman este tipo de productos, ¿no? Por el impacto que tiene en su vida y en su salud. Y al final es eso, tenemos que ir empujando, tenemos que trabajar, hacer políticas y socialmente empujando para que, lo que antes se apuntaba a Cristina y algún otro compañero había hablado de este entorno obesogénico. O sea, lo que no puede ser es que los niños y las niñas vivan en un entorno que permanentemente les esté incitando a consumir unos productos que no son buenos para su salud, ¿no? Y pienso que, claro, evidentemente el marketing y la publicidad juegan un rol muy activo, pero estos entornos pensemos, ¿no? O sea, lo que ha salido también antes en las intervenciones, los juguetes o productos asociados que van con un determinado producto alimentario que no es saludable, el tema de tener determinados establecimientos cerca de centros escolares para que los niños consuman esos productos, cómo están dispuestos los lineales para hacer esos productos muy atractivos a los niños y a las niñas para que los consuman y los pidan, o las máquinas de vending, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenemos que contribuir a romper ese entorno que es malo para la salud de los niños y, por lo tanto, tenemos que
proteger, tenemos que establecer limitaciones a la publicidad y al marketing en pro de los derechos de la infancia y en pro de garantizar su derecho a un máximo nivel de salud. Si nos lo creemos, tenemos que hacerlo. Muchas gracias. Y la última pregunta para ti, Ana. ¿Cuál es vuestra experiencia como Asociación Española contra el Cáncer de regular otros aspectos que han sido un factor de riesgo, como por ejemplo es el tabaco? Sí, gracias por la pregunta. Era un poco por, me lo pidió Cristina también, ¿no? Hay un paralelismo muy claro entre, lo comentaba al principio, factores de riesgo para el cáncer, uno muy conocido, otro menos conocido, pero los dos son factores de riesgo. En la punta de lanza, la prevención y el control del tabaquismo, la verdad es que la llevó la OMS y es una de las claves. Es decir, que la Organización Mundial de la Salud consiguiera, yo creo que es el único, porque el segundo creo que es el del COVID, el único convenio marco internacional para un tema como es el tabaco, es el único convenio que hay de salud pública de la OMS. Un convenio internacional quiere decir que hay países que alimentan la OMS, que están dentro de la OMS, como es España, que firmó y ratificó el que iba a cumplir de forma vinculante ese convenio. Ese convenio marco de la prevención y el control del tabaquismo tiene todo lo que hemos comentado aquí para la prevención de la obesidad, ¿no? Elementos regulatorios, elementos de comercio ilícito, un montón de factores. Pero es que tiene un artículo única y exclusivamente dedicado a la regulación del patrocinio, la promoción y la publicidad de los productos del tabaco. De forma que todos los países obligatoriamente han tenido que vincularse a establecer sistemas regulatorios de otro tipo para cumplir ese convenio ratificado en 2005 por España. Inmediatamente, la ley que conocéis, 28/2005, antitabaco, que se llamó en su momento, efectivamente era ese compromiso internacional firmado por España y lo que hizo fue regular y pone literalmente total prohibición de promoción, publicidad y patrocinio de los productos del tabaco. Dejaba excepciones mínimas para temas dentro de las empresas, pero entre ellos, no de cara al público. Y además ponía especialmente por la protección de los menores, efectivamente, de los niños, niñas y adolescentes, efectivamente. Entonces, esto ya marcó un antes y un después, ese convenio marco y esa ley antitabaco, que luego se amplió, como sabemos, en 2010 a efectos de más espacios sin humo. Pero estaba ya regulado y está muy regulado. ¿Eso qué significa? Que todo lo que comentaban los compañeros ya no existe. Ya no hay sitios donde se patrocinen, publiciten marcas de tabaco ni de consumo. Quedó dentro de las expendedurías de tabaco, algunas máquinas que vemos por ahí en los bares, y aún así también se está regulando hasta cómo aparece y qué es lo que ocurre ahí, a efectos de lo que puedan ver los niños. También se han dado vueltas de tuerca desde Europa, porque la Comisión Europea, Europa, también firmó y ratificó ese tratado. Estamos vinculados directamente a la OMS y directamente porque somos parte de la Unión Europea. De forma que es muy fuerte, hay ahí una clarísima vía y fue clave para lograr. Lamentablemente, ¿qué es lo que ocurre en alimentación? No existe ese convenio marco de la OMS a ese nivel de ratificación vinculante, pero es que más no puede decir la OMS. Realmente todo lo que dijo en tabaco lo ha dicho para alimentación, para prevención de la obesidad. Falta ese mecanismo regulatorio, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero podremos hacerlo, claro que podemos, porque, como decíamos, el marco está. Que nos vinculemos ya depende, como hemos comentado aquí, ¿no? De la voluntad del país. Europa está en la misma línea que lo comentaba, yo creo que fue Javier, ¿no? De intentar regular para todos los países. Seamos pioneros, es un poco el reto, ¿no? No esperemos a que nos venga de Europa, como a veces nos pasa, y tardemos luego un montón en transponer. Ostras, ¿no? Intentemos avanzar y ser, como decía también Javier, ¿no? Líder con otros países que además impulse incluso a la Unión Europea, ¿no? A ser más acicate en este tema. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina, Roger, Javier y Ana, por vuestras intervenciones, y doy paso a la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Si queréis, nos levantéis, nos quedamos aquí mejor. Sí. Sí. Bona tarda, prezada Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, querido ministro de Consumo, Alberto Garzón, queridas Cristina, de la Gasol Foundation, querido Roger García, en representación de UNICEF, querida Ana Fernández, en representación de la Asociación Española contra el Cáncer, querido Javier Guzmán, en representación de Justicia Alimentaria, y querida Carlota, gracias por estar aquí.
Antes de mi intervención, he de decirles algunas cosas que creo que son importantes. La primera es que, como vicepresidenta del Gobierno de España, yo no me resigno. Y creo que soy sincera si les digo que ustedes están abordando uno de los principales problemas que no es que tengan nuestro país, es que lo tiene el mundo. Acabo de estar recientemente con la vicesecretaria general de Naciones Unidas y hablábamos sobre las múltiples crisis en el mundo y la que destacamos por encima de todas era la crisis alimentaria de la mano de la justicia social. Y hablar de crisis alimentaria y de justicia social es hablar desde una versión transversal de todo lo que ustedes hoy aquí están planteando. Es quizás la tarea más urgente que tenemos. Y también he de serles clara. Cuando estamos hablando de salud pública y de derechos de alimentación, nada es relativizable. Soy clara también. No solo es que debamos de hacerlo, es que cuando hay riesgos para la salud de nuestra población y, sobre todo, para la salud de la infancia, tenemos la obligación de cumplir con un principio fundamental, y es que la ciudadanía sepa qué es lo que se está llevando a sus mesas, con qué se está alimentando y qué efectos es lo que está produciendo. Lo dice alguien que, como Ada, ha venido con su hija y a quien le preocupa mucho la alimentación, y lo dice alguien que no come carne. Y lo dice alguien, además, que es ministra, mi hija está aquí, que es ministra de Trabajo y que, obviamente, cuando hablamos de emergencia climática y de emergencia ambiental, lo hacemos desde una perspectiva social y, por tanto, con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. No es fácil. Yo creo que debemos de dejarnos de mirar de soslayo entre las que estamos aquí y mirar de frente a los problemas y, como llevo diciendo a lo largo de estos días, las industrias y los lobbies a los que nos enfrentamos son muy poderosos. Por tanto, les pido que sigamos sumando. No es fácil. Estos días van a ver cómo desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social vamos por fin a dar protección social en materia de desempleo a las, voy a hablar en femenino, trabajadoras marroquíes que vienen a nuestro país a trabajar. Les puedo garantizar que no ha sido fácil, pero hay que seguir haciéndolo. Y, querido Javier, a todos cuantos lugares me convidáis, en la medida de mis posibilidades siempre asisto, te haría yo una petición de carácter anverso, y es que creo que sería importante que quienes tienen competencias directas en esta materia, el ministro de Inclusión y de Interior, sería bueno que junto con el de Agricultura también estén. Digo, para seguir sumando. Y ahora sí, sin resignarnos, celebramos hoy aquí en Barcelona el Día Mundial de la Alimentación, un día que nos permite hablar, a su vez, de emergencia climática y de crisis ecológica. Si me permiten, venimos a hablar de modelos de país. Queremos, buscamos un modelo de país que, con independencia del código postal de las personas, garantice el acceso diario a una alimentación que ha de ser sana, rica y ha de ser sostenible. No ese otro modelo, por llamarlo de alguna manera irresponsable, que ofrece comida rápida para las familias con rentas más bajas, incluso en hospitales y en comedores escolares, que prioriza el lucro de las empresas privadas y considera la alimentación saludable el privilegio de unos pocos. Quiero comenzar con dos agradecimientos particulares a dos personas que he citado que trabajan día a día en ese primer modelo de país. A ti, querido Alberto, por trasladar al buen hacer institucional una intuición clave, que la alimentación es una cuestión política y lo es de primer orden, que no es un elemento colateral, menor o privado, sino que es cotidiano, colectivo y, por tanto, es político, que es, además, ahora un espejo de las desigualdades, pero que tenemos la enorme capacidad para revertirlas. Quiero, además, solidarizarme, porque ha sido un ejemplo palmario
de cómo desde una institución pública se ha dicho la verdad, se ha defendido la ciencia y a veces con criterios irracionales, se ha puesto en cuestión lo que se estaba diciendo desde el Ministerio de Consumo y, por supuesto, desde la vicepresidenta a la que represento. También quiero señalar a Ada Colau por demostrarnos que las ciudades juegan un papel trascendental para transformar nuestra manera de producir, de consumir y de movernos. Que frente al desafío del cambio climático no caben respuestas megalómanas, desacopladas del territorio y de sus gentes, sino que solamente caben ciudades que ponen la innovación al servicio de sus vecinos y vecinas y favorecen dietas suficientes, sostenibles y saludables para todos y para todas. Lo vuelvo a decir, me siento muy orgullosa, Ada. Viajo mucho, lo que no quiere decir que sea bueno para mi salud, pero no hacen más que hablarme del ejemplo que tú representas. Sí, me lo han dicho en Washington, me lo han dicho en Berlín, me lo dicen en París, me lo dicen en Bruselas, me lo dicen en cada de los lugares a los que visito. Y, por tanto, quiero decirles aquí que tienen ustedes una enorme suerte. Como saben, afirma Caroline Stein en Las ciudades hambrientas, un ensayo que les recomiendo, maravilloso, que el proceso de alimentar a las ciudades ha sido la fuerza moldeadora más importante de la civilización. Lo sigue siendo. A su vez, uno de los últimos informes, se ha citado ya, del Ministerio de Consumo, muestra que más de la mitad de los impactos ecológicos asociados al consumo se pueden imputar al sistema agroalimentario. Para dar respuesta a estos desafíos, es fundamental abordar las dimensiones de la producción y el consumo, que son las dos caras de la misma moneda. Y es que la ciencia nos lleva tiempo alertando de que nuestro modelo alimentario no es saludable ni para las personas ni tampoco para el planeta. Nos hallamos así ante una paradoja y un enorme desafío. La paradoja es, como afirmaba Steele, en la alimentación hallamos una herramienta imprescindible para transformar el mundo, mientras que, como demuestran todos los informes y estudios, el sistema alimentario actual es incompatible con la vida. Y sí, lo es. Estamos en una profunda crisis alimentaria. El desafío es transformar la evidencia científica en políticas públicas transformadoras, frenar la destrucción y la especulación y planificar la alimentación de las personas respetando la integridad de un planeta hoy más amenazado que nunca. La guerra en Ucrania ha hecho aflorar con más crudeza varios problemas y limitaciones. El agua, lo ha dicho Javier, escasea por culpa de políticas predatorias e irresponsables, y los alimentos se encarecen por los precios del petróleo y el transporte, pero también, y lo ha dicho Javier, por las dependencias de fertilizantes, minerales y pesticidas químicos. La guerra nos recuerda también que más de 800 millones de personas se hallan en situación de inseguridad alimentaria en todo el mundo. Más de 800 millones de personas, y esto es muy grave. Gustavo Petro, en su última intervención ante la ONU, llamaba a elevar el concepto de soberanía alimentaria a categoría de derecho mundial. Para Petro, la soberanía alimentaria tiene que ver con priorizar el uso de la tierra fértil para alimentar a la ciudadanía, pero también con la consecución de la paz y la transformación económica y social de su país. La innovadora propuesta del presidente colombiano es un buen ejemplo de cómo, en un mundo en constante cambio, es necesario estimular nuestra imaginación si queremos transitar hacia una producción diferente, una agricultura y ganadería sostenibles, lo dice una gallega que lo conoce bien, una agricultura y ganadería circulares, regenerativas, de proximidad, ligadas y ancladas en el territorio y que además generen un gran contrato social
con un mundo rural vivo. Y creo, sinceramente, que esto es posible. La dimensión del consumo es también clave. Primero, porque una alimentación mejor, una dieta saludable y de proximidad es la más sostenible desde un punto de vista ecológico. Segundo, porque las asimetrías sociales están muy presentes en las lógicas del consumo. Nos la refiere el ministro Garzón prácticamente todos los días. Las personas y las familias más vulnerables se ven más afectadas por una peor alimentación y esto no es justo. Por eso, el número de niños y niñas con obesidad, y se ha dicho, yo creo que en todos los ponentes, es mucho mayor en las familias con rentas más bajas y esto sigue siendo profundamente injusto. En esta línea, el Ministerio de Consumo y el Ayuntamiento de Barcelona han sentado las bases para una alimentación saludable en los comedores escolares, un primer paso para atajar las desigualdades en su origen. Asimismo, en Barcelona aumentan año tras año y de una forma muy considerable las ayudas en alimentación para las vecinas y los vecinos que más lo necesitan. Ahora, además, gracias al empeño del ministro Garzón y su equipo, estamos cerca, como se ha dicho, de regular la publicidad de alimentos poco o nada saludables, porque esto también es necesario y justo, porque tenemos derecho a saber y porque tenemos derecho a preservar la alimentación de nuestros hijos y de nuestras hijas. La ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que come, de dónde procede lo que come, dónde se ha producido y, sobre todo, los efectos que conlleva. Publicidad, se ha dicho, lo ha dicho Ana, que como demuestran todos los estudios de la OMS, tiene un impacto muy evidente y perjudicial en nuestros menores. La sociedad civil también juega un papel fundamental para mejorar la información sobre alimentación sostenible y hábitos de consumo saludables. Aquí quiero agradecer de nuevo la labor relevante de organizaciones como la Gasol Foundation, Justicia Alimentaria y tantas otras que tenemos en nuestro país. Quiero también agradecerles a los ganaderos, a las agricultoras, que sí, están también convencidos y concienciados de los cambios que debemos de hacer. Son muchos en nuestro país y son, creo que, un ejemplo que está demostrando que podemos hacerlo. A través de una alimentación mejor, tenemos la oportunidad de fomentar un modelo de producción y consumo más saludable para las personas y también para el planeta. Podemos, en definitiva, ayudar a transformar el mundo, colocando la alimentación en el centro de los cambios por venir. Termino ya con las palabras con las que empecé de Caroline Steele. En el libro que he citado antes, concluye: la alimentación siempre ha moldeado nuestras vidas y siempre lo hará. Nuestro legado para aquellos que heredarán la tierra vendrá determinando por la forma en la que produzcamos y comamos ahora. Su futuro pende, en definitiva, de nuestros cuchillos, nuestros tenedores y nuestros dedos. La dificultad del tiempo que vivimos nos obliga, en definitiva, a poner todo nuestro empeño en construir ese modelo de país, que creo que es el que queremos, de alimentación sana y, sobre todo, de vidas mejores y felices. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por el trabajo que ustedes desarrollan y gracias, Ada y Alberto, por demostrarnos que sí es posible cambiar las cosas. Gracias, vicepresidenta, y qué bonito haber tenido este espacio para hablar de temas tan importantes. Este Día Mundial de la Alimentación se celebra, sin duda, en un año con numerosos desafíos mundiales, la pandemia en curso, los conflictos, el cambio climático, la subida de precios, las tensiones internacionales, y como representante de la voz de las personas jóvenes siento especial ilusión de que estos temas estén en la mesa. Y las nuevas generaciones pensamos que no porque siempre se hayan hecho las cosas de una manera significa que sean correctas o las que tengan que continuar siempre así.
Y nosotros no tenemos el poder que tenéis la política ni las instituciones para tomar las decisiones justas para nuestra salud y la salud del planeta, así que literalmente nuestro futuro está en vuestras manos. En este camino hacia la alimentación saludable y sostenible es verdad que hemos dado muchísimos pasos, pero aún faltan muchísimos más por recorrer, así que es hora de que sigamos trabajando todos juntos y juntas y uniendo fuerzas para crear un futuro mejor y más sostenible para todos y todas, porque como dice la FAO, no podemos dejar a nadie atrás. Muchas gracias.